creyentes, bienvenidos al Espíritu Santo. Pues antes de comenzar a darle cobertura al poder de la palabra, del poder del Evangelio, del Espíritu Santo, bajo la revelación de Jesús, pues vamos a profetizar contra los gobernantes de las naciones. Y en esta vez vamos a profetizar contra Honduras y el resto de los gobernantes de las naciones. Apocalipsis 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pues bienaventurado sean todos aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice el Espíritu Santo. Apocalipsis 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Pues he aquí, el siervo del Espíritu Santo, bajo la revelación de Jesús, ha escrito las cosas que ha visto y las que son, y va a profetizar a todo este pueblo oyente gentil las cosas que han de venir después de estas. Apocalipsis 3, versículo 13 dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pues toda aquella alma que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a todo este pueblo gentil sobre el desierto. Apocalipsis 20, versículo 10. El Espíritu Santo dice y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Pues vamos a profetizar y a sellar las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo del juicio final está cerca. Apocalipsis 22, versículo 7 dice el Espíritu Santo: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pues el Espíritu Santo, aquí, viene pronto. Bienaventurado sea toda aquella alma que oye y guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántos cobardes hay entre todo este pueblo oyente, que cuando oyen la palabra de la voz del Espíritu Santo bajo la revelación de Jesús son incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idolatras, y todos los pastores son mentirosos? Pues tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Apocalipsis 20, versículo 6, el Espíritu Santo dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán siervos del Espíritu Santo y reinarán con Jesús 1000 años. Pues esta palabra del gran poder del Evangelio del Espíritu Santo, bajo la revelación de Jesús, esta poderosa palabra que vuestros oídos oyen acerca del Espíritu Santo, bajo el testimonio poderoso de Jesús, es la primera resurrección, para que todos aquellos muertos que oyen resuciten con Jesús en la primera resurrección y sean levantados por el gran poder del Espíritu Santo. Todo aquel que oye la palabra del Espíritu Santo y guarda las cosas escritas y tienen el testimonio de Jesús, ha resucitado en la primera resurrección con Jesús. La segunda muerte que pronto viene no tiene potestad sobre la primera resurrección, a la cual pues la segunda muerte que viene es fuego y azufre, pues esta no tiene potestad sobre la primera resurrección. Apocalipsis 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Pues los escribas y los fariseos que se postran para adorar a Satanás, al Señor Jehová, el Dios vuestro Padre Celestial, el diablo Belcebú, y dieron testimonio acerca de la imagen de la bestia, de los falsos profetas, de los Cristos, del Cristo Jesús y del Señor Jesucristo. Todos estos demonios son los cobardes e incrédulos, los abominables, fornicarios, hechiceros, idolatras y mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, por cuanto aborrecieron al Espíritu Santo y desecharon el testimonio de Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo los lanzará con Satanás del Señor Jehová, el Dios vuestro Padre Celestial, el diablo Belcebú, y serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre, con los falsos profetas de los Cristos, del Cristo Jesús y del Jesucristo. Aquí será el lloro y el crujir de dientes, porque el Espíritu Santo pondrá su parte con los hipócritas. El Espíritu Santo les dice en Mateo 24, versículo 51, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y pronto viene el lloro y el crujir de dientes, porque los reyes de la tierra se preparan para el gran día del Armagedón. Fuego y azufre. Fuego y azufre. Vamos a Mateo capítulo 20, bajo el tema los gobernantes de las naciones. Vamos a tomar el primer versículo de Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pues los gobernantes
de la tierra son los reyes de la tierra sobre las naciones. 2, 2, 1. Pues los gobernantes son los presidentes de las naciones que asumen el poder del país para enseñorearse del poder y ejercen autoridad sobre todo el pueblo pobre gentil para gobernar. Una vez estando en el poder, son grandes y ejercen sobre el país potestad, o sea, poder. Mateo capítulo 20, versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pues para Honduras lo que pronto viene es una crisis geopolítica. Apocalipsis 1, versículo 19 dice: escribes las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Pues para Honduras, nuestro país, lo que pronto viene es una crisis geopolítica, donde el gobierno actual ejerce autoridad y potestad bajo el poder de la bestia. Pues nuestra nación hondureña ha estado bajo la esclavitud del gran faraón Estados Unidos Satanás, el falso profeta. Pues nuestra nación hondureña está bajo la esclavitud del imperio terrorista nazi de los norteamericanos, Estados Unidos Satanás, el gran faraón. Honduras está bajo la esclavitud del imperio terrorista norteamericano, Estados Unidos Satanás, los yanquis del imperio nazi, los geonazis. Pues Honduras está bajo la esclavitud de Satanás, Estados Unidos, pero el gobierno actual que ejerce autoridad está ejerciendo poder a través de la bestia de Rusia por medio de Venezuela. Estas próximas elecciones del próximo 30 de noviembre del año 2025 será una crisis geopolítica dentro de Honduras, donde Satanás, Estados Unidos y la bestia de Rusia pelearán la geopolítica del gobierno hondureño. Recuerde, pueblo oyente gentil, que el gobierno actual que nos gobierna en Honduras está bajo la autoridad y el poder de la bestia. Por lo tanto, el gobierno actual no va a querer dejar el poder y sigue gobernando. Porque a la bestia se le ha dado poder y autoridad sobre todas las naciones para que ejerza poder. Apocalipsis 13, versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pues la bestia de Rusia ha recibido autoridad de parte del dragón de China para ejercer poder sobre las naciones. Y la bestia de Rusia, que ha recibido autoridad del dragón de China, ejerce autoridad y poder dentro del gobierno actual de Honduras a través de Venezuela.
Pero toda la nación hondureña vivimos bajo la esclavitud de Satanás, Estados Unidos, el imperio nazi terrorista norteamericano, los geonazis. Por lo tanto, Richie Moncada es apoyada bajo el poder de la bestia a través de Venezuela, el cual, pues, el gobierno actual ejerce autoridad y poder bajo el poder de la bestia. Mientras que Salvador Nasrallah es apoyado bajo el poder de Satanás, Estados Unidos, el imperio nazi terrorista norteamericano de la geopolítica de los geonazis. Pues este próximo 30 de noviembre pelearán dos bestias para asumir el poder de la nación hondureña. Y este próximo 30 de noviembre, las dos bestias más grandes en Honduras que van a pelear el poder sobre la nación es la bestia de Richie Moncada a través del poder de la bestia contra la bestia de Satanás, Salvador Nasrallah, a través de la bestia de Satanás, Estados Unidos. Y la bestia de Richie Moncada le gana el poder a la bestia de Satanás, Salvador Nasrallah. Pues Richie Moncada le gana el poder a Salvador Nasrallah por fraude. Aquí es donde viene la crisis geopolítica, donde Satanás, Estados Unidos, va a intervenir por los intereses de Honduras. Pues Satanás, Estados Unidos, vive de los intereses del pueblo pobre, de todos los hondureños. Y Satanás, Estados Unidos, peleará los intereses de Honduras, no para el pueblo pobre hondureño, sino para beneficio de Estados Unidos. Y quien tiene el poder en la casa presidencial de Honduras es la bestia, y la bestia no va a dejar el poder. Pues este próximo 30 de noviembre van a pelear las dos bestias por el poder de la nación hondureña. Richie Moncada, apoyada por la bestia de Rusia a través de Venezuela, y Salvador Nasrallah, apoyado por Satanás, Estados Unidos, el falso profeta. Pero Richie Moncada tiene la ventaja porque es apoyada por la bestia, quien tiene autoridad dentro del gobierno actual de Honduras para darle el poder. Para darle el poder. Y Richie Moncada va a ejercer el poder por autoridad de la bestia, y el país entra en una crisis geopolítica. Pues dijo Richie Moncada en un anuncio: cuando asuma el poder voy a decretar y a firmar una ley que todos los hondureños que viven dentro de Estados Unidos regresen a Honduras. Pues no es necesario que lo decrete y lo firme, ya todos están deportados. Ya todos están deportados. Porque el que no es con Satanás, Estados Unidos, es contra Satanás, Estados Unidos. Pues en la actualidad, quien gobierna en Honduras es la bestia de Rusia con la autoridad del dragón de China a través de Venezuela. Pero el pueblo hondureño vivimos bajo la esclavitud de Satanás, Estados Unidos, el imperio terrorista nazi norteamericano de la geopolítica de los geonazis.
Pues estas próximas elecciones en Honduras pelearán por el poder de la nación dos bestias a través del Hijo del Hombre. La bestia de Ricky Moncada, apoyada por el gobierno actual, quien ejerce autoridad bajo el poder de la bestia a través de Venezuela, y la bestia de Salvador Nasralla, apoyado por el gobierno terrorista Satanás, Estados Unidos, el falso profeta, donde Ricky Moncada, apoyada por la bestia, le ganará el poder a Salvador Nasralla, apoyado por Satanás. Y la bestia de Rusia y la bestia de Satanás, Estados Unidos, pelearán, estas dos bestias pelearán la crisis geopolítica dentro de la nación hondureña. Y la bestia de Rusia ya hizo descender armamento pesado sobre el país de Nicaragua. Y la bestia de Satanás, Estados Unidos, ya hizo descender armamento pesado sobre el territorio salvadoreño. Y la bestia de Rusia entrará a Honduras con armamento desde Nicaragua, y Satanás, Estados Unidos, entrará con armamento a Honduras desde El Salvador para la geopolítica. Y estas dos bestias pelearán la crisis geopolítica dentro de la nación hondureña. Pero primero el país entrará a la crisis geopolítica, no a la guerra. Primero será la crisis y después la guerra. Porque todos los reyes de la tierra se están preparando para la hora, el día y el mes. Y el Espíritu Santo dice en Apocalipsis 20:10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Pues el tiempo se acerca. Mateo capítulo 20, versículo 25 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pues los gobernantes de los países se apoderan del país, de la nación, para gobernar al pueblo gentil pobre, y ejercen poder sobre ellos para tener potestad. Es como, por ejemplo, si usted vota por Ricky Moncada, todo el pueblo gentil hondureño estará bajo el poder de la bestia, para que los ricos ejerzan poder sobre el pueblo pobre hondureño. Y si el pueblo vota por Salvador Nasralla, todo el pueblo gentil hondureño estará bajo la esclavitud de Estados Unidos, Satanás, el falso profeta, para que Estados Unidos viva de los intereses del pueblo pobre, de todos los hondureños. Así que los gobernantes, tanto como la derecha y la izquierda, la misma bestia es. Jesús dijo en Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pues esta es la injusticia que el Espíritu Santo ve sobre los gobernantes, reyes de la tierra, tanto como la derecha y la izquierda, ambos son corruptos. Y el Espíritu Santo, con el mismo juicio de ellos, les hará justicia. Y en todas las naciones sucede lo mismo, porque Satanás, Estados Unidos, pone reyes sobre las naciones para tenerlas bajo la esclavitud, bajo el dominio de su poder. Y la bestia de Rusia, con la autoridad del dragón de China, también pone sus reyes sobre las naciones para tenerlos bajo el dominio de su poder.
Así que todas las naciones del mundo entero, si no están bajo el poder de Satanás, Estados Unidos, el falso profeta, están bajo el poder de la bestia de Rusia, bajo la autoridad del dominio del gran dragón de China. Y Satanás contra sí mismo peleará y Satanás contra sí mismo pelea y se divide. No puede permanecer su reino, sino que completamente ha llegado el fin. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pues si Satanás, Estados Unidos, se levanta contra la bestia de Rusia, contra sí mismo está dividido y sus reinos no pueden permanecer, sino que ha llegado el fin. Ha llegado el fin. Marcos capítulo 3, versículo 26 dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pues el fin ha llegado, pues Satanás se divide en tres partes a través del Hijo del Hombre. Satanás se divide en tres partes a través del Hijo del Hombre. Satanás, Estados Unidos, que es el falso profeta, la bestia de Rusia, que es la imagen del falso profeta de Satanás, Estados Unidos, y el diablo, que es el dragón de China, la serpiente antigua, Satanás, la bestia, el falso profeta. Pues Estados Unidos, Rusia y China son tres reinos divididos bajo el mismo poder de Satanás. Bajo el mismo poder de Satanás, y ellos pelearán contra sí mismos, y ha llegado el fin de toda la humanidad sobre el planeta Tierra. Si Estados Unidos, Satanás, se levanta contra la bestia de Rusia y el diablo del dragón de China, contra Satanás, Estados Unidos, contra sí mismo, están divididos y sus reinos no pueden permanecer, sino que ha llegado el tiempo del juicio final. Ha llegado el tiempo del juicio final. Marcos capítulo 3, versículo 26 dice: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. El Espíritu Santo dice en Apocalipsis 20, versículo 10: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Mateo capítulo 20, bajo el tema los gobernantes de las naciones. Versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Pues entre vosotros no es así, sino que el que quiera ser grande primero será servidor. Pues los reyes de la tierra, los gobernantes, primero necesitan el voto del pueblo pobre gentil para ellos ser grandes y ejercer el poder sobre el país y tener potestad sobre el pueblo gentil pobre. Pero más entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros primero será vuestro servidor. Es como, por ejemplo, el Espíritu Santo me va a hacer grande entre vosotros, y el Espíritu Santo me pondrá sobre todas las naciones. Pero para el Espíritu Santo, para que el
Espíritu Santo, me haga grande y me ponga sobre todas las naciones, primero tengo que ser servidor de cada uno de vosotros. Mateo capítulo 20, versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo capítulo 20, bajo el tema los gobernantes de las naciones, versículo 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pues todo aquel que quiera ser primero entre vosotros, pues primero tiene que ser servidor para ser primero. Y los gobernantes, reyes de la tierra, ellos no quieren ser servidores del pueblo gentil pobre. Los gobernantes de las naciones, los reyes de la tierra, ellos no quieren ser servidores del pueblo gentil pobre, sino que los gobernantes de las naciones, ellos buscan el voto del pueblo gentil pobre para tener el poder y el dominio sobre el pueblo gentil pobre. Pues los gobernantes, reyes de las naciones, reyes de la tierra, no le sirven al pueblo pobre. Cuando se llega la hora de las elecciones, estas bestias salen a engañar al pueblo pobre, y cuando el pueblo pobre lo hace grande, después se les olvida todas las promesas que le hicieron al pueblo pobre. Porque estas bestias gobernantes de las naciones, cuando se llega el día de las elecciones, salen a engañar al pueblo y les prometen mentiras, y una vez que están en el poder, no se acuerdan de aquel pueblo que les dio el voto. Versículo 28 de Mateo 20, bajo el tema los gobernantes de las naciones, versículo 28 dice: como Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, no vino a vosotros para ser servido, sino que Jesús, el Hijo del Espíritu Santo, vino a vosotros para servir y dar su vida en rescate por muchos de vosotros. Y he aquí el siervo, Hijo del Espíritu Santo, ha venido a vosotros sobre el desierto a servir la mesa bajo el nombre poderoso de Jesús y a dar su vida en rescate por muchos de vosotros. Por lo tanto, pueblo gentil oyente, entre tanto que tenéis al Espíritu Santo por un poco más de tiempo, creed en el Espíritu Santo, creed también en Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice: y el Espíritu Santo que levantó a Jesús, también a nosotros los levantará con su poder. Los levantará con su poder. Mateo capítulo 20, versículo 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pues todas las naciones de la tierra son gobernadas por Satanás, Estados Unidos y la bestia de Rusia, con autoridad del diablo del dragón de China. Pues la